La palabra de Dios hoy nos va a decir en el libro de Lucas capítulo 8, versículo 40 y 42, y de allí nos vamos a ir del 49 al 56. Amén, ¿ya estamos allí? Dice la palabra de Dios en Lucas 8, versículo 40 al 42. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud, con gozo porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era el principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase a su casa. En el versículo 49 dice: estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndole Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y le decían y le hacían lamentación por ella, pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándole de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Amén. Hoy esta palabra de Dios la hemos titulado: Jesús puede cambiar tu vida. Todos sabemos que en algún momento vamos a atravesar por alguna dificultad, por alguna necesidad, por algún tiempo difícil. Y aún aquí, como nos evidencia la palabra de Dios, Jairo dice que era el principal de la sinagoga, dice en el versículo. Y dice que cuando él estaba así, él fue a buscarle a Jesucristo. Pero ¿quién era Jairo? Sí, dice que era el principal de la sinagoga en el versículo 41. El principal de la sinagoga teológicamente dice que era el que presidía el servicio, autorizaba o designaba a aquellos que debían orar, leer las escrituras y exhortar en función de las escrituras. Jairo ostentaba el más alto cargo en la sinagoga, en esa iglesia, en esa congregación. Era el más respetado y admirado de su comunidad por ejercer ese cargo. Pero ¿qué es lo particular de aquí? Que él, siendo un sacerdote, los principales de la sinagoga, tanto como los que estaban metidos en las sinagogas, llevados por la ley, conocedores de la palabra, sabían todo lo que Dios mandó por la ley de Moisés, todo lo que la palabra vino a los profetas en el Antiguo Testamento. Ellos se movían por el conocimiento de la palabra bajo la ley. Pero en medio de todo esto, cuando vino una adversidad, como dice allí, la hija estaba enferma. Él tuvo que buscar algo sobrenatural de Dios. Él tuvo que en algún momento reconocer que no es solo la palabra muerta, que no es solo memorizarse la Biblia, que no es solo decir que se conoce de Dios, sino que en algún momento eso debe ser puesto por obra y acción. Y aquí vamos a ver varios principios, porque como dice en el versículo 41, entonces vino un varón llamado Jairo, que era el principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase a su casa. Y en el versículo 42 dice: porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. ¿Quién estaba en su casa enfermo? ¿Quién estaba muriendo? Su hija. Y aquí vamos a ver varios principios. Cuando la enfermedad, cuando la adversidad, cuando alguna situación difícil viene a nuestra vida, viene a nuestra familia, viene a nuestra casa, viene a nuestra salud. El primer principio: buscar a Dios. Jairo conocía la palabra.
Todos estos sacerdotes, todos estos principales de la sinagoga sabían muy bien la palabra. A tal punto que por la misma palabra que conocían basada en la ley, le empezaron a perseguir al Señor Jesucristo. Y mira que conocer la palabra o memorizarse la palabra no quiere decir que tu vida sea transformada. Porque si ellos eran eruditos, eran doctos, sabían muy bien lo que decía la palabra basada en la ley, no podían entender que el Señor Jesucristo era la promesa de que venía un Salvador y un Redentor, que venía el Hijo encarnado del Dios Todopoderoso. Y cuando el Señor Jesucristo hacía señales y prodigios, ¿qué hacían estos sacerdotes? ¿Qué hacían estos principales de la sinagoga? Iban a ver, pero para cuestionarle, para juzgarle, para encontrar algo que les permita a ellos condenarle al Señor Jesucristo, conociendo la palabra. Porque si ellos eran eruditos, expertos, conocedores de la palabra, el poder de Dios no era manifiesto. Porque la palabra, aunque la memoricemos, aunque la leamos, no precisamente nos va a cambiar nuestro corazón. No precisamente nos cambia nuestro pensamiento. No precisamente nos cambia nuestra manera de vivir. No es solo suficiente conocer la palabra. Por eso todos estos sacerdotes no entendían que era el Hijo de Dios. Y mire qué nos da a entender aquí. Pueden hablarte de la palabra, pueden orar basado en la palabra, pero si la palabra es muerta, no hay cambio, no hay transformación. Si la palabra no tiene presencia de Dios, no hay unción de Dios, pues esta palabra se convierte solo en historia. El Espíritu Santo que trabaja en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra vida, nos va transformando. Cambiamos nuestra manera de ver lo sobrenatural y lo espiritual de Dios. Empezamos a entender y a comprender cosas que antes nos parecía improbable o increíble. Y muchas veces, mientras el Espíritu Santo no entra en nuestro corazón, nosotros no podemos percibir, como dice la palabra, las cosas del Espíritu. Porque para el hombre natural las cosas del Espíritu son locura. Es por eso que mucha gente, y por el desconocimiento que tiene, habla, critica, murmura y se burla de lo que el Espíritu Santo hace aún dentro de una misma congregación. Porque el Espíritu Santo de Dios se mueve y se manifiesta, porque Dios no está muerto. La gente ve que la gloria de Dios toca a las personas y se desploman al piso y dicen, ese show, le ha de haber empujado, le ha de haber dado unos $10 para que se caiga. Dios es vivo, Dios sigue sanando, Dios sigue tocando, Dios sigue liberando. Las personas hablan lenguas nuevas, espirituales. No, eso cualquier persona puede decir, va. No es así. Las personas se estremecen, empiezan a sentir y la gente, no, dice, es un show nomás. Y aún la palabra dice, todo pecado tiene perdón, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo, no. Así que si nosotros vemos algo que no entendemos, pero no porque no conozcamos, quiere decir que podemos hablar nomás sin reparo, porque podríamos estar blasfemando en contra del Espíritu Santo. Y como dice la palabra, todo pecado tiene perdón, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Si nosotros vemos algo diferente o sobrenatural en una congregación donde antes no hemos visto, porque quizás era una congregación como donde estaba Jairo, sinagogas llenas de palabra, de ley, de doctrina, pero muertos porque no había presencia, no había poder manifiesto. Pero Dios se mueve, Dios toca, Dios quebranta, Dios sana heridas, Dios levanta, Dios unge, Dios ministra. Y mire, siendo Jairo un sacerdote, un principal de la sinagoga, él tuvo que en algún momento reconocer que la palabra muerta, solo memorizada la palabra, hablando la palabra sin presencia, sin unción, él no podía cambiar ni la vida de él, ni la vida de su hijo. Porque como dice en el versículo 42, tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo en su casa. Otra versión dice que estaba enferma. En algún momento, con la situación adversa, debemos buscar palabra viva.
Debemos buscar al Dios que sana, al Dios que restaura, al Dios que levanta, al Dios que va a cambiar tu vida. No conformarnos solo con conocer la palabra y allí está. Él, a pesar de saber la palabra, él, a pesar de no haber entendido que Dios puede tocar, que los milagros que hacía el Señor Jesucristo, él no entendía. Pero en algún momento él debió haber escuchado que Jesucristo hacía milagros, que daba la vista a los ciegos, que hacía que los mudos hablen, que los leprosos sean sanados, que resucitaba muertos. Él debió soltar su religión para ir a buscar al Dios creador de la vida. En algún momento debió pensar, actuar y decidir diferente. Abandonar esos ritos de religiosidad de que porque me sé Juan 3:16 soy cristiano y tengo poder y unción. No. A creer que porque me voy a la iglesia y me siento unas horas y ya soy cristiano y tengo presencia de Dios. No. Ellos hacían lo mismo, pero sus vidas no cambiaban. En algún momento, aun cuando hay adversidad, es el momento clave para poder buscar al Dios vivo, acceder a su poder. Como dice la palabra, me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Él tuvo que dejar su intelecto, su conocimiento, su inteligencia para ir a buscarlo de todo su corazón. Y el primer principio que nos enseña aquí, cuando venga la dificultad, la adversidad, buscar a Dios o acercarnos a Dios. Él dejó su sinagoga, él dejó su cargo, a él no le importó que le cuestionen, de que el mismo sacerdote que cuestionaba las obras y señales del Señor Jesucristo, a él no le interesó lo que hablaban las lenguas detrás de él. Él se fue a buscarle al Señor Jesucristo, él fue a buscar presencia de Dios. Pero muchas veces hacemos lo contrario. Nos viene el problema, no viene la escasez, no viene la necesidad. Algo pasó en la semana. No, ya no voy a la iglesia. No, lloro y ya. No, porque nada ha cambiado. Aquí Jairo nos enseña que aún conociendo la palabra, que aún ejerciendo un cargo, debemos correr a buscar la presencia y la palabra de Dios. La dificultad llega, pero cuando estamos cerca de Dios, Dios se va a glorificar. Así como vimos el día jueves, aún en medio del desierto, Dios nos va a dar bendición. Sea que hayamos generado nuestro propio desierto por apartarnos, por alejarnos, por vivir en pecado, conociendo aún la palabra, si lo hemos generado nosotros mismos, Dios nos espera con sus brazos abiertos para levantarnos, restaurarnos, sanarnos, liberarnos. Y si aún estando en obediencia, en santidad, haciendo la palabra de Dios, pues Dios nos va a soltar más unción y más bendición. Porque todo desierto viene no para matarnos, sino para fortalecernos. Amén. A su nombre. Amén. Eso, amén. Ahora, un cambio. Acercarse a Dios. Buscar a Dios. Jairo, conociendo la palabra, ejerciendo la palabra por la ley, en su intelecto, pero no en el espíritu, tuvo que soltar su propia dependencia, su propia fuerza, su cargo, para ir a buscar de Dios. Ahora, pero muchas veces la situación viene a nuestra vida y nosotros ni cuenta nos damos, y reaccionamos cuando ya se agravó la situación. Nosotros debemos empezar a discernir qué está empezando a ir mal en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro entorno. Y muchas veces la primera situación que nos debe preocupar de que las cosas están empezando a ir mal y van a empeorar, es cuando nuestra fe está empezando a morir. Cuando nuestra vida de oración empieza a morir, cuando nuestra vida de santidad empieza a morir, cuando nuestra vida de obediencia empieza a morir, cuando nuestra vida congregacional empieza a morir, cuando nuestra vida de intimidad para doblar rodillas y buscarle a Dios en lo secreto empieza a morir. Este es el principio que va a abrir todas las puertas al enemigo para que todo vaya de mal en peor.
Y muchas veces no discernimos que el diablo nos va pagando de a poco. Nos tiene entretenido en muchas cosas y Dios queda al último lugar. Tenemos tantas cosas por hacer, tantas cosas por realizar en el día, en la semana, en el mes, y Dios queda al final. Y muchas veces no discernimos que cuando esto empieza a morir en nuestra vida, todo va a ir de mal en peor. Porque la presencia de Dios ya no va a estar en nosotros. Y si Dios no está con nosotros, estamos vulnerables. Porque ¿qué dice la palabra? Mayor el que está en nosotros que el que viene contra nosotros. Y Dios queda desplazado al último lugar. Y cuando Dios quedó al último lugar, todo termina muriendo. Y aparte de que muere nuestra propia vida espiritual de oración, de fe, de santidad y obediencia, nuestra vida congregacional, cuando ya muere todo esto, Dios termina desplazado del primer lugar al último. Y todo termina muriendo. Y empieza a morir nuestra salud, empieza a morir nuestra familia, empieza a morir nuestra economía, empieza a morir nuestros negocios, empieza a morir nuestros planes que teníamos hechos para futuro. Porque empezamos a morir de aquí, desde nuestro corazón, la parte espiritual. Salmo 127, versículo 1, por favor. Debemos discernir, mis hermanos y mis hermanas, por qué vienen situaciones a nuestra vida. Hay mucho problema, mucha necesidad, mucha escasez, mucho dolor, mucho tormento que en este tiempo está azotando a las familias. Y muchas veces no discernimos que nuestra propia muerte espiritual es el detonante para que todo empiece a morir. En nuestra propia vida, en nuestra familia, en nuestro entorno, en nuestra economía, en nuestra salud, en nuestro empleo, en nuestro todo. Porque Dios ha sido desplazado. ¿Qué dice Salmos 27, versículo 1? Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Qué nos revela este Salmo 127, versículo 1? Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Ay, es que me voy a trabajar, es que hay que pagar el agua, hay que pagar la luz, hay que pagar el internet, hay que pagar la pensión, hay que pagar la universidad, hay que pagar el préstamo, hay que trabajar, hay que trabajar, hay que trabajar, hay que trabajar, hay que trabajar. ¿Y Dios dónde quedó? Hay que barrer la casa, hay que limpiar los platos, hay que barrer el patio, hay que barrer la terraza, hay que lavar esto, hay que lavar la ropa, hay que colgar la ropa. ¿Y Dios dónde quedó? Hay que visitar a la abuelita, hay que visitar al tío, hay que visitar al primo, hay que visitar al hermano, hay que visitar al tío abuelo, hay que visitar a todo mundo. ¿Y Dios dónde quedó? Y todo es importante y Dios quedó al último. ¿Y qué dice el Salmo 127:1? Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y usted puede vivir aferrándose y luchando y trabajando 24/7. Nada va a cambiar, nada va a alcanzar, nada va a prosperar. Porque si no es Jehová el que edifique su casa, usted en vano trabaja. ¿Y cuándo Dios va a edificar su casa? Cuando usted esté dentro de la casa de Jehová. Cuando usted vaya a buscar en la casa de Jehová. Es con Dios, no es sin Dios. Por eso dice la palabra de Dios, no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabaja el que la edifica. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Si Jehová no está contigo y Él no te puede cuidar porque tú no quieres que Él te cuide, porque tú estás lejos, estás en todo lado, menos dependiendo de Él, menos buscando de Él, menos acercándote a Él, en vano tú puedes tratar de cuidar tu trabajo, tus finanzas, tu salud, tu cuerpo, tu familia, porque solo Dios es el que puede cuidarnos. Solo Dios es el que va a cumplir su promesa y su palabra y va a cuidar tu vida, tu salud, tu economía, tus finanzas, tu casa. Por eso dice la palabra de Dios, guardaréis mis mandamientos
tendréis cuidado de poner por obra mis mandamientos. Y solo cuando hacemos eso, todo lo que toquemos va a ser multiplicado, va a ser prosperado, va a ser bendecido. Todo lo que tocare tus manos prosperará. Pero son principios bíblicos que no entendemos, porque el diablo es tan sutil y nos convence. No, haz nomás, vive como tú quieras, haz lo que tú quieras, decide como tú quieras, vive pensando lo que tú quieras, vive decidiendo lo que tú quieras, apartado de Dios. No es así. Nos secamos. Si nos secamos espiritualmente, las cosas en vez de mejorar, va a empeorar. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Cuando pasamos a ser hijos de Dios, ya no nos cuidamos nosotros mismos, porque cuando estamos cerca de Dios, Él nos cuida a nosotros. Él cuida tu casa, tus hijos, tu descendencia, tu empleo, tu salud. Cuando estamos cerca de Dios, Dios trabaja por nosotros cuando nosotros trabajamos para Él. Cuando le buscamos, cuando le servimos, cuando en vez de dejar de dormir, hacemos un sacrificio en la noche, en la madrugada, al mediodía, para buscarle a Él. Solo Jehová va a edificar nuestra casa. Solo Jehová va a poder cuidar nuestra vida, nuestra casa, nuestra familia. Pero hay un tema. Y aquí nos deja evidentemente clara la palabra, que nuestros proyectos, que todo lo que nosotros pensamos, nuestra salud, nuestras finanzas, nuestro trabajo, nuestro futuro, el que lo guarda y el que lo va a fortalecer es Jehová, es nuestro Dios. Por eso dice la palabra de Dios: apartados de mí nada podéis hacer. En nuestras fuerzas no podemos hacer nada. Apartados de mí nada podéis hacer. Y hay un tema que el diablo ha metido en estos 2 años de pandemia a las iglesias, a los mismos cristianos. Y hemos cogido la modalidad de Diosito 911. Busco, le corro, le clamo, oro, le lloro cuando necesito. Pero el año tiene 365 días. ¿Le somos fieles a Dios los 365 días para orarle, para leer la palabra, para escuchar la palabra, para buscarle en una congregación a Dios? Y el diablo nos tiene convencidos de solo cuando le necesitamos a Dios busquémosles. Solo cuando le necesitamos a Dios vamos a la iglesia. Solo cuando mis cosas están peor, Señor, ayúdame. El diablo nos ha acomodado en esta pandemia Dios a domicilio. 1-800 Diosito, vean, traigan unas 2 horas de oración con unción para ser liberado y ya. Dios a domicilio. Y en el un extremo y en el otro extremo vivimos mal, vivimos muertos, sin agradar a Dios, porque le buscamos a Dios como bombero cuando vino el incendio, o la otra, estoy cómodo en mi casa, visíteme, óreme, ministreme, libéreme. No es lo que Dios espera. La mujer de flujo de sangre, ¿cómo obtuvo su sanidad? Estando en su casa chateándole a Jesucristo. Ella podía haber muerto apedrada porque tenía flujo y era considerada inmundo y no podía estar con las multitudes. Pero como dice la palabra en la versión, Dios habla hoy, y ella pensó dentro de sí, si tocare tan solamente el borde de su manto, y ella decidió ir a pesar de que podría haber muerto apedrada. Se abrió paso, quizás con esa anemia crónica, arrastrándose sin fuerza, se abrió paso entre la multitud para tocar el borde del manto del Señor Jesucristo. ¿Y qué recibió? Sanidad. Buscó a Dios, se acercó a Dios. Naamán, ¿qué necesitó hacer para ser sanado? Dejar su ciudad, dejar un rato su trabajo, dejar de hacer lo que él venía haciendo, seguir una palabra en la que le dijeron: allá hay un varón de Dios que tiene presencia de Dios para que seas sanado. Y emprendió un viaje. Fue y recibió palabra, y aunque al inicio no le gustó la palabra que recibió, porque debió ser sometido a obediencia, a cambiar su manera de pensar, de ver las cosas, de hacer las cosas. Cuando le dijeron: ve y sométete 7 veces en el río Jordán y vas a ser sano, él dijo: no, es que yo esperaba que vaya el pastor, que vaya el ujier, que me imponga manos, que me unja y que oiga a su Dios y va a quedar sano. Yo quería así.
Y él se fue, nada más iba a su casa, él no quiso hacer eso. ¿Pero qué tuvo que hacer? Los criados, ¿qué le dijeron? Si no te hubiese mandado a hacer un sacrificio más grande, no lo hubieses hecho. ¿Por qué reniegas o cuestionas de que te mandó a sumergirte 7 veces en ese río fangoso? Porque hasta del río se quejó. En mi tierra hay ríos más cristalinos y me manda al Jordán, que es un río fangoso. Tuvo que ser obediente. Y solo cuando aprendió a escuchar, se fue y se sumergió 7 veces en el río Jordán, y dice la palabra que su piel fue limpia y fue como la de un bebé. Porque el diablo nos ha convencido que podemos buscarle a Dios solo cuando necesitamos. Porque el diablo nos ha convencido de que ahora solo pego una llamada y ya está hecha la obra y yo tengo que ser sanado, ministrado, bendecido y liberado. No, tenemos que buscar o acercarnos a Dios. Aquí vemos que Jairo no se quedó en su casa quejándose, lamentándose, renegando, criticando, murmurando a Dios. Conocía la palabra. Y aunque no había entrado al ámbito sobrenatural del Espíritu, de las señales y prodigios, pero se fue en fe a buscarle a Dios. Se acercó a Dios. Dejó por un momento el problema en su casa para ir a buscar la solución en la presencia del Hijo de Dios. Ahora, ¿qué aprendemos de Jairo? Acercarnos a Dios, aún en medio de la adversidad. Buscarle a Dios. Ahora meditemos y preguntémonos, ¿qué cosas en nuestra vida ha empezado a morir o ha empezado a ir de mal en peor? ¿Será que este principio bíblico no lo conocíamos o aún conociéndolo no lo hemos hecho? ¿No lo hemos puesto por obra? ¿Qué adversidad, qué dificultad o qué situación nos ha sobrevenido? ¿Hemos corrido a buscarle a Dios? Y mira lo que dice en el versículo 41. Postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase a su casa. ¿Nos hemos postrado de rodillas para buscarle a Jesucristo? Hemos corrido cuando hemos tenido ganas de llorar, pero a postrarnos las rodillas y a orarle a Dios. Cuando hemos tenido desesperación, angustia y sin saber qué hacer, ganas de correr en círculos, hemos corrido a postrarnos a los pies de Jesucristo. ¿Qué hacemos cuando viene la adversidad? Y aquí hay un principio bíblico: acercarse a Dios, buscarle a Dios, postrarse para buscarle a Dios. Las batallas en este mundo las ganamos como cristianos de rodillas, orando, clamando. Si tiene que llorarle a alguien, llórele a Dios. Si tiene que clamarle a alguien, clámele a Dios. Si tiene que pedirle favor, misericordia y gracia, ayuda, pídale a Dios. Postrándose a los pies de Jesús, le rogaba: entra en mi casa. ¿Dónde hemos corrido a buscar ayuda? ¿De quién hemos estado dependiendo? ¿Nos estamos postrando en un rinconcito de nuestra habitación para doblar rodillas y buscarle a Dios? ¿Hemos levantado un altar de oración en nuestra sala para orar como familia? Hemos buscado a Dios, hemos corrido a Dios. Versículo 42. Porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba muriendo, y mientras iba la multitud le oprimía. A veces parece que Jesucristo no escucha, que Dios no escucha la oración, y parece que se tarda, parece que nada cambia. Estoy orando y porque oro y no cambia, mejor ya dejo allí, y es lo que el diablo quiere. Hay que resistir en la oración. Elías, para que llueva, no oró 5 minutos, no oró una vez, no oró 2 veces, no oró 3 veces, no oró 4 veces, oró 7 veces para que la lluvia venga sobre esa tierra. El primer principio, buscar o acercarnos a Dios. El segundo principio, hacer las cosas diferentes. No quejarnos, no cuestionar, no renegar a Dios. Acercarnos a Dios. Cambiar de manera de pensar, de actuar, de decidir, aún de caminar.
El tercer principio, que lo único importante sea Dios. Porque como dice en el versículo 42, porque tenía una hija única. Y esa hija única tiene algo trascendental allí. Cuando para usted algo es único, ¿qué se convierte? En importante. Lo primordial. Lo que está sobre todas las cosas. Es que es mi único trabajo y con esto yo vivo. Es que es mi único hijo, mi única hija, yo le doy la vida y le amo, y si a él le pasa algo, me muero. Es que mis ahorros es lo único que tengo. Y cuando eso empieza a ser lo único en su vida, tenga cuidado. Porque lo único importante que debe ser y lo que debe ser en primer lugar en su vida es Dios. Porque cuando eso único se mueva, se vaya, se pierda, sin Dios vamos a morir. Porque tenía una hija única. ¿Qué es lo único que se ha convertido en su vida hasta este día y usted no nos se ha dado cuenta? O no nos hemos dado cuenta que qué ha pasado a ser lo único en nuestra vida. Quizás un hombre, quizás una mujer, quizás su casa, quizás su carro, quizás la plata, el trabajo, los placeres, los vicios, la vida social. ¿Qué es lo único importante para usted antes que Dios? ¿Qué es lo que le está llevando al momento difícil? El tercer principio es que lo único importante en su vida sea Dios. Desplace a eso único importante que hasta el día de hoy le ha tenido a segundo lugar. Primero Dios. Porque si Dios está en su único y primer lugar, todo el resto va a estar bien. Dios va a velar por eso que usted le ha desplazado, para que sea Dios lo único importante en su vida. Y aún el poder ir a la casa, que el día domingo sea el único día más importante para usted, para buscarle a Dios. Debemos entender como cristianos, como hijos de Dios, que lo único más importante en nuestra vida, en nuestro corazón y que esté en el primer lugar, sea Dios, el tiempo para Dios. Versículo 49. Dice la palabra de Dios que mientras Jairo estaba hablando con el Señor Jesucristo, aún dice, vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Corrió a buscarle al Señor Jesucristo. Su hija estaba enferma, muriendo en su casa. Él hizo algo diferente, corrió a buscar de Dios, presencia de Dios, palabra de Dios, el favor de Dios. Porque el que pide recibe, el que busca halla. Amén. A su nombre. Amén. Cumplió estos principios bíblicos y espirituales. Y cuando él ya estaba cerca del Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo iba a la casa de Jairo, viene alguien de la casa de Jairo y le dice, ya no molestes más al maestro, tu hija ya murió. ¿Qué ha empezado a empeorar en nuestra vida? ¿Qué estaba mal y ahora está peor? ¿Y qué nos hace pensar que nosotros vamos a poder cambiarle en nuestra fuerza? Si a un Jairo estando al lado del Hijo del Dios Altísimo, la situación se fue empeorando hasta que la hija se murió. ¿Qué ha muerto en nuestra vida? Nuestra esperanza, nuestra fe, nuestra visión de futuro, ¿qué se ha muerto en nuestra vida? Y muchas veces somos tan duros de corazón y el diablo nos convence que haciendo planes, aun cuando las cosas están empezando a ir mal, haciendo nuestros propios planes, las cosas van a cambiar. Ah, no, entonces sí, yo voy a ver un trabajo mejor que este y todo me va a ir bien. ¡Pum! Se quedó sin trabajo. Sin trabajo malo y sin trabajo bueno. No, yo estoy sano, yo esto, el otro aquí, sí, yo me cuido, yo estoy bien. ¡Pum! Le cae el coche.
No, yo de aquí en 3 meses ahorro y me pongo mi buen negocio. ¡Pum! La crisis. Perdió sus ahorros. Hacemos planes, aun cuando las cosas están empezando a ir mal y Dios no está en ellos. Y muchas veces no nos damos cuenta que ni siquiera sabemos si a la tarde vamos a seguir en este mundo. Somos tan efímeros. Debemos siempre, cada minuto, recordar que debemos estar a cuentas con Dios. Porque si no, ¿dónde vamos a parar? El problema no es morir. El problema es a dónde vamos a ir a parar aun siendo conocedores de Dios. Ese es el problema. Y nos resistimos a seguir creyendo que no necesitamos de Dios. Seguimos caminando en nuestro tiempo, caminando en nuestra voluntad, pensando por nuestra inteligencia, caminando por nuestra prudencia, y Dios no aparece. Si a un Jairo, ya caminando con Jesucristo camino a su casa, la hija se le murió. Pero aquí debemos siempre recordar lo que hizo Jairo: correr a buscar a Jesucristo, postrarnos a sus pies y pedirle su favor y su misericordia. Y dice que cuando le dijeron que la hija ha muerto, que ya no moleste más al maestro, allí Jesucristo le dio una promesa, y es la promesa que hoy Dios le trae a cada uno de nosotros. Le dijo Jesucristo: no temas, cree solamente y serás salva, y serás sana, será libre, será bendecido, será prosperado. No temas, cree solamente. Solo cuando ya se murió todo, cuando se echó a perder y tú estás al lado de Jesucristo, así el mundo, la ciencia, la medicina te diga: ya no hay solución, ya no hay que hacer, esto se dañó, ya no puede usted hacer más. Allí Jesucristo, si está al lado tuyo, te va a decir: no temas, cree solamente. Amén, a su nombre. Amén. Mire la promesa que nos da Dios. No importa si se murió terriblemente la situación, no importa en la ruina, en la escasez, en el desempleo, en la desesperanza, en la enfermedad, en el dolor, en la angustia, en la depresión, en el tormento que estés. Dios te dice: no temas, cree solamente. Y aquí viene un punto clave, por lo cual la presencia, el poder, la manifestación de Dios no viene a nuestra vida. Y aquí hay otro principio bíblico: no desconocer el poder de Dios. ¿Sabe qué terrible y qué tremendo es desconocer el poder de Dios? Le ofende usted a Dios. ¿Y por qué este principio de no desconocer el poder de Dios? Porque usted puede conocer la palabra. En tiempos de oración Dios puede poner a alguien para hablarle la palabra, darle una promesa. Pero si usted desconoce el poder de Dios, nada va a pasar en su vida. Y perdió esa palabra de bendición, perdió esa palabra de sanidad, perdió esa palabra de liberación, perdió esa palabra de ministración, porque desconoció el poder de Dios. Usted se imagina si cuando el Señor Jesucristo le decía a Jairo: no temas, cree solamente. Pero él dijo: Señor, mi hija se murió, ya se perdió todo, ya no quiero saber nada de ti, me voy. ¿Cree que la hija hubiera podido resucitar? ¿Cree que la situación de Jairo y de su familia hubiese podido cambiar? Pero él se quedó allí, confiando, aferrándose a esa palabra, a esa promesa, de que no tema, que solo crea, solo crea. Si no ha cambiado aún, solo crea. Y no tema, porque el temor anula su fe. Por eso el Señor Jesucristo siempre le decía a sus discípulos, cuando estaban en la barca y él fue caminando y la barca parecía que se iba a hundir por la tormenta, ¿qué le dijo? No temáis, soy yo. No temas, no temas. Y siempre el Señor Jesucristo decía: no temas. Porque cuando el miedo empieza a entrar en su corazón, perdió usted su fe.
Señor, pero es que ahora y esto, y mañana esto, y aquello y el otro, y ahora, Señor, ¿qué hago? Señor, ¿qué hago? Señor, ¿qué hago? Y cae presa del insomnio, de la angustia, de la desesperanza. Le empieza a dar un ataque nervioso. Y la fe quedó de lado. Y el diablo le neutraliza por medio del miedo. El diablo le neutraliza por medio de la duda y de la incredulidad. No temas, cree solamente. Y algo tan terrible que pasa en las iglesias, que la gente va años y escucha palabra y nada pasa, nada se siente, Dios no se manifiesta. Y esto es terriblemente pésimo, porque aún esos mismos líderes de esas congregaciones matan la fe del pueblo, porque no pueden creer que Dios en verdad sana, no pueden llegar a creer que en verdad Dios echa fuera demonios, no pueden creer que en verdad la gloria de Dios cae sobre la persona y está acá el suelo. Según la Biblia dice el Señor Jesucristo que cuando se presentó ante una multitud, Él dijo, yo soy, y la gente alrededor cayó bajo la gloria del Espíritu Santo. Y cuando venimos de esas escuelas, venimos de esos cementerios espirituales, nos resistimos a creer lo que estamos viendo, porque el diablo cimentó fortalezas mentales en nuestro corazón de que eso no es real, de que eso no puede pasar, porque nos acostumbraron a hablarnos de un Dios todopoderoso, pero un Dios muerto, un Dios que no toca, que no sana, un Dios que no toma las heridas, un Dios que en el cuerpo no se lo siente. Y este es el gran punto decisivo por el cual el diablo ataca y hace que desconozcamos o minimicemos el poder de Dios. ¿Cuántos de aquí han sentido el poder de Dios? Amén, amén, dígame con seguridad. ¿Cuántos han sentido el poder de Dios? Amén. ¿Cuántos han sido en oración tocados por el fuego de Dios? Amén. ¿A cuántos Dios les ha mandado echando a los demonios? Amén. ¿A cuántos Dios les ha dado unción? Amén. Hemos sentido fuego, hemos sentido esa brisa fresca, hemos sentido temblor en nuestro cuerpo. Dios se mueve y Dios quiere y manifiesta su poder para que la fe de los que todavía está creciendo o para la fe de los que quieren llegar allá se edifique. Por eso Dios muestra su poder, para que creamos por más, para que no limitemos su poder. Y si usted ya ha empezado a percibir lo del Espíritu, anhele más, pida más, porque el que pide, recibe. No se conforme solo a tener esos encuentros aquí en la iglesia. Doble rodillas en su cuarto, búsquele, clámele, llórele, dígale: Señor, tóqueme, Señor, lléneme, Señor, ministreme. Si hay en mí un demonio de tristeza, de depresión, de angustia, de duda, en este momento yo renuncio en el nombre de Jesús, que se vaya fuera. Y yo le aseguro que si usted lo hace con fe y con anhelo de la presencia de Dios, el mismo Señor Jesucristo, el mismo Señor Espíritu Santo va a manifestarse en su cuarto y usted va a ser ministrado. Porque así empecé yo, en un rinconcito en mi cuarto, y ni yo mismo supe a dónde Dios me iba a dimensionar para ver lo grande y oculto, como dice la palabra. Y si aún están intercediendo por usted y la oración le ha alcanzado, aún desde ese momento usted debe cambiar de manera de pensar, de hacer y de decidir. Empezar de dejar de vivir para el mundo y vivir para Dios. Dios es real. Dios no quiere que usted desconozca el poder de Dios, porque Dios quiere darle más. Si ya hemos sentido el fuego, pídale. En el libro de los Hechos habla de que el Espíritu Santo en el día de Pentecostés bautizó con lenguas como de fuego. ¿Cuántos dones hay en la Biblia que describen? ¿Cuántos dones del Espíritu hay? ¿En qué libro está donde describen los dones? ¿En dónde? Corintios. Amén. Un premio para eso. Bueno, medio premio porque contestó una de dos preguntas. ¿Cuántos dones hay? En Corintios, le invito a que escudriñe la palabra. Anhele un don de Dios, anhele la presencia de Dios, porque cuando recibimos don y unción de presencia de Dios, somos instrumento de guerra, y solo allí nos vamos a poder levantar a batallar contra el diablo. Mientras tanto no, porque al diablo se le gana las batallas y se batalla con él las guerras en el Espíritu. ¿Cuántos leímos del Salmo 91?
¿Qué nos prometió Papá Dios allí? Escudriñemos la palabra. Mi intención es que usted sea transformado y edificado por la palabra. Y yo creo que más aún el de Dios. Pero si no conocemos a Dios que le decimos creer y amarle y servirle, ¿cómo nuestra vida va a ser cambiada? Ahora, el Señor Jesucristo le oyó cuando le dijeron que la hija había muerto. El Señor Jesucristo le dice a Jairo: no temas, cree solamente. Y mira qué tremendo. Solo Jairo se movió a buscarle al Señor Jesucristo. Hoy Dios espera que tú seas ese único Jairo de tu casa, de tu familia. Que corras a buscarle al Señor Jesucristo cuando haya problemas, cuando haya adversidad, cuando haya dolor, cuando haya enfermedad. Sé tú ese único Jairo de tu casa para buscar al Señor Jesucristo y para que tu vida y la de tu entorno cambie. Por eso dice en la palabra: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero debe haber, aunque sea solo uno que le crea a Dios para que alcance Dios a tu familia. Pero uno que se convierta, uno que camine con Dios, uno que viva para Dios, uno que se deje ser transformado por Dios. Ahí se cumple esa promesa. Y aquí vamos a ver que eso se cumple. Y dice en el versículo 51, aquí está el quinto principio: haz que Jesús entre a tu casa. No te conformes solo con venir a buscarle aquí. Llévate a Dios a tu casa. Prepara el ambiente en tu casa para que el Señor Jesucristo entre a ella. Dice en el versículo 51, refiriéndose al Señor Jesucristo, entrando en la casa. ¿Quién entró a la casa? Entrando a la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. ¿Qué hizo Jairo? Él no se conformó solo con ir, verle, sentirle y pedir palabra. Lo invitó, lo llevó a su casa. Y esto es una invitación, esto es un llamado, un anhelo de Dios, que hagamos un altar en nuestra casa para Él. Que hagamos un lugar especial para que Dios entre a habitar en Él. Porque muchas veces tenemos hecho un altar de la televisión, un altar de la música del mundo, un altar con botellas de licor puestas allí en la sala, un altar con imágenes de santos, de vírgenes, de tantas cosas en las paredes, con velas. Tenemos hecho un altar aún de este mismo aparato. Dios quiere que saques esos altares para que pongas un altar de oración tu casa. Porque el diablo nos tiene hecho un altar de televisión, sí, porque pasamos horas frente a una tele. ¿Y cuántos minutos oramos? Le adoramos y le veneramos y le dedicamos más tiempo a un televisor que a Dios en oración. Quita ese altar de la música del mundo. Porque estoy en mi casa y al rato escucho HCJB una media hora y todo el día con cumbia, merengue, reggaetón, bolero, rocolero. Te contamina y en tu corazón se levanta un altar de lo que tú escuchas. En tus ojos se levanta un altar de lo que tú ves. Por eso dice la palabra: los ojos son lámpara del cuerpo. Si tus ojos están en la luz, viendo cosas de luz, tu ser va a estar lleno de ¿qué? De luz. Pero si estás viendo películas de terror, películas donde hay conjuros de hechicería, donde hay muertos, donde hay blasfemia, donde hay adulterio, fornicación, pornografía, ¿de qué va a estar lleno tu cuerpo, tu mente y tu corazón? De tinieblas. Quitemos esos altares. Quite este altar, suelte un rato, apáguelo, póngase a orar. Si está en necesidad, pero está entretenido y pasa aquí 8 horas, en vez de orar como Elías para que la lluvia venga, ¿cree que Dios le va a bendecir? ¿Cree que la sequía va a escapar? Nada va a cambiar si sigue haciendo lo mismo que ha venido haciendo hasta el día de hoy. Y muchas veces le culpamos a Dios, y Dios no es el causante de nuestros problemas.
Hoy somos el resultado de lo que hicimos o decidimos vivir en nuestro tiempo pasado. Hoy nos ha alcanzado las cosas que hemos hecho en días anteriores, en meses y en años. Porque la palabra de Dios dice que lo que sembramos cosechamos. ¿Qué está cosechando? ¿Qué hemos cosechado? Si estamos en momentos de adversidad, de dolor, de escasez, de ruina, ¿qué hemos estado sembrando? ¿Qué hemos estado haciendo mal? Porque lo que sembramos cosechamos, dice la palabra de Dios. Hoy somos el resultado de lo que hemos decidido vivir o hacer en nuestro pasado. Pero hoy Dios te dice que si tú decides cambiar desde este momento, Dios quiere y puede cambiar tu presente y tu futuro. Pero si tú levantas un altar de oración en tu vida, en tu casa, en tu familia, que si tú corres a buscarle a Dios, que si tú empiezas a reconocer el poder de Dios. Y dice en el versículo 51 que entrando en la casa, el Señor Jesús no dejó entrar a nadie más consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. ¿Por qué? Porque cuando usted está atravesando alguna adversidad, alguna necesidad, rodéese de gente de fe, gente que tenga presencia, gente que en vez de ponerse a consolarle, pobrecita le ha venido la enfermedad, ay, pobrecita va a morirse, ay, ojalá le puedan ayudar. Ay, tomarás la pastilla. Reúnese de gente de fe, gente con presencia, gente que le diga encerrémonos, doblemos rodillas, vamos a orar, hagamos ayuno, hagamos vigilia, levantémonos 3 de la mañana para que esta situación, esta enfermedad, esta necesidad, esta escasez, esta ruina cambie. El Señor Jesucristo discernía en el Espíritu, y no todos en un tiempo de guerra espiritual pueden estar presentes. Porque en vez de ser escudo de oración, son una muralla, son una barrera de contención para que la fe y el poder de Dios se muevan. Busque gente de fe, reúnase con gente de fe. Y dice en el versículo 52, y lloraban todos y hacían lamentación por la niña que se había muerto. Pero Jesucristo le dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Otro principio bíblico: declara tu fe, declarar la fe. Porque dice en el versículo 52, todos lloraban y todos se lamentaban. Dios no responde a la queja, Dios no responde al lamento, Dios no responde a tu lloro, Dios responde a la oración y responde a la fe. Y si tiene que orar llorando, ore así. Y si tiene que llorarle a Dios así, ay Señor, ayúdame, con lamento, hágalo, pero orando. Y si no tiene ni fuerzas para orar, pero quiere llorar y clamar, póstrese y llórele y quebrántele a Dios aunque no le salga alguna palabra. Pero aún en ese lamento, en ese lloro, y como dice en la palabra, aún con gemidos indecibles, el Espíritu Santo intercede por nosotros ante el Padre. Yo también he tenido noches que postrarme a llorar como un niño, porque nadie más puede cambiar la situación sino solo Dios. Y al otro día irme al trabajo con los ojos así como de sapo, pero llorándole, creyéndole, clamando a Dios. ¿Y sabe qué? Dios ha cambiado la situación. Y muchas veces tenemos vergüenza hasta de llorarle a Dios, porque me está viendo la chica, me está viendo el hermano, me está viendo la hermana. ¿Qué va a pensar? ¿Dónde estará mi masculinidad? Somos siervos y siervas de Dios. No tema llorarle, no tema postrarse, doblando rodillas, alzarle las manos. Si tiene que quebrantarse y llorarle a gritos, llórele, clámele, haga algo diferente para que su vida cambie. Declare su fe, deje la queja, deje el lamento, deje de cuestionar a Dios, deje de renegar. Jairo, estuvo, ay Señor, ve, yo también he predicado tu palabra, aunque no he estado haciendo bien, pero mi hija se muere.
Ay Señor, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Por qué a mí, Señor? Solo a mí, Señor. Deje la queja, deje de llorar, póstrese, firme en fe, doble rodillas, clame, ore, declare su fe. Porque mientras todos lloraban y se lamentaban, ¿qué dijo el Señor Jesucristo? No está muerta. No está muerta. Si estoy enferma, no voy a estar enferma. Si está en ruina, voy a salir de esta ruina. Si está en desempleo, voy a tener empleo. Si me duele algo, este dolor se va a ir. Declare su fe. Ay, Señor, me duele la pierna, ya no voy a la iglesia. Va a pasar semanas, meses cojeando. Uno que obró en fe llevó la presencia y al mismo Señor Jesucristo a su casa. Uno tuvo que dejar de estarse quejando. Uno tuvo que estar dejando de lamentarse. Uno le creyó a Dios. Jesucristo declaró fe, porque le dijeron y se burlaron del Señor Jesucristo, diciendo: está muerta. No va a tener trabajo, no va a tener plata, no va a ser sanado, no va a ser bendecido. Va a seguir viviendo en pecado, en atadura, en adicción, en vicio. Va a seguir siendo un adúltero, un fornicario, un mentiroso. Va a seguir siendo una mujer peleonera. Va a seguir siendo una murmuradora. Porque como dice en el versículo 53, se burlaron del Señor Jesucristo. Y el diablo va a usar gente de la misma familia, de su misma casa, de su mismo vecindario, para burlarse de Dios. Ahí estaba la iglesia, mira, ahí está en ruina. Ahí está, dice que ahora ayuna, está enfermo. Ahí está, de gana se ayuna. Ahí está, ¿para qué? Si al mismo Señor Jesucristo se le burlaron, pero Él declaró fe, Él declaró vida, Él declaró victoria. Amén, a su nombre. Amén. Dígalo con fe. No tenga vergüenza de decir amén. Recuerde cuando antes andábamos en el mundo. ¡Que viva el compadre! ¡Que viva la comadre! ¡Que viva la dueña de la casa! ¡Que viva el bautizado! ¿Y cómo se baila? ¡Así! Y aquí, amén. Gloria. Venga con fe, venga con hambre, declare la presencia, cesa, diga amén, porque el amén es así se ha hecho. Pierda la vergüenza, pierda el temor. Y dice la palabra de Dios que se burlaron del Señor Jesucristo. ¿Cuánta burla ha sufrido usted? ¿Quién le ha metido duda e incredulidad? ¿Quién el diablo ha usado para decirle, ves, ahí está, para que eres cristiano? Yo no estoy con Dios, todo me va bien. Porque ellos no disciernen las cosas del Espíritu. Pero hoy Dios igual te repite y te dice, es mi promesa, no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Amén. Amén. Eso, amén, gloria a Dios. Versículo 54, refiriéndose al Señor Jesucristo. Mas Él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Mire lo importante de declarar la fe. Porque Él también entró con el Jairo. Ay, cierto, se ha muerto. Ay, no, mejor vamos nomás. No está muerta, solo duerme. No está muerta, no está muerta. No es que no hay solución, sí hay solución. Y el Señor Jesucristo le tomó de la mano, clamando y diciendo, muchacha, levántate, levántate. ¿Qué tiene que hacer usted cuando declara fe? Ábrele a su situación. Proverbios 18:21, ¿qué dice allí la palabra? Tenemos poder de vida o de muerte en nuestra lengua. Si usted habla muerte, ruina, escasez, dolor, angustia, tormenta, depresión, reumas, eso va a tener. Pero si declara bendición, poder, autoridad
liberación, sanidad, bendición, trabajo, empleo, finanzas, recursos, bendición. Eso va a tener, porque tiene poder de vida o de muerte en su lengua. Y el Señor Jesucristo, aunque la niña estaba muerta, le dijo: no está muerta, no está muerta. Declarar la fe, hablarle a la situación, porque Él se acercó donde la situación, donde la muerte, y le dijo, clamó diciendo: muchacha, levántate. Hoy declárele usted a su situación: desempleo, levántate en el nombre de Jesús. Enfermedad, levántate en el nombre de Jesús. Maldición, levántate en el nombre de Jesús. Escasez, levántate en el nombre de Jesús. Dolor, levántate en el nombre de Jesús. Háblele a su situación, declare su fe. Usted tiene que llamar a las cosas que no son como si fueran. Eso nos enseña la palabra, porque vivimos no por vista, sino por fe, llamando a las cosas que no son como que si fueran, porque lo que hoy vemos fue hecho de lo que no se veía. Siga orando, siga declarando, siga creyendo, siga acercándose a Dios. Háblele a la situación. Por eso el Señor Jesucristo le dijo: no temas, cree solamente. Así que hoy vamos a declarar, vamos a pedirle a Dios que nos active, que esa muerte espiritual aún se vaya de nosotros, porque usted debe ser un provocador de milagro, no un espectador. Por eso dice Hechos 1:8, recibiréis poder. Y después que Pedro recibió poder en el día de Pentecostés, cuando salió a predicar, ¿cuántos se convirtieron? 3,000 personas. Y donde él pasaba, los enfermos sanaban a un solo con el toque de la sombra de Pedro. Y gloria a Dios por su Espíritu Santo. ¿Por qué nos conformamos como iglesia de Dios solo a ser espectadores? A ver cómo otros Dios les tumba al suelo y yo sigo viendo. ¿Por qué solo un pastor o un líder puede tener don de lengua y unción para poner manos y empezar a ministrar? Y yo también soy hijo o hija, ¿por qué no porto presencia? ¿Por qué yo no manifiesto el poder de Dios en la iglesia y también en la casa o en un hospital o en algo? Porque nosotros recibimos poder, dice la palabra. Pero precisamente de eso se trata, de irnos formando, de que la palabra de Dios nos edifique y nos ministre. Ahora, vamos a ponernos de pie, vamos a orar, vamos a decirle a esa situación que ha muerto en nuestra vida, que se levante en el nombre de Jesús. Y aún en fe enviemos la palabra a quien lo necesite. Hoy seamos como el centurión.